Bien, buenas tardes para todos. Ya es miércoles, a mitad de la semana, ¿verdad? Estamos muy contentos de poder compartir nuevamente con ustedes. Aquí todavía disfrutando de la claridad del día, ya casi se acaba. Así que el capítulo de hoy no te lo puedes perder. Si no tuviste la oportunidad de leerlo, debes de leerlo. Palabras que puedan describir el capítulo de hoy es sumamente impactante, es sumamente valioso. Y es sumamente revelador. Así que no vas a encontrar un capítulo como ese. Te animo a que saques en algún momento dado, algún tiempo, y lo leas. Si tienes hijos que son jóvenes o son adolescentes ya, busca la manera de incentivarlos para que lean ellos ese capítulo. Es algo impresionante. Vamos a orar y compartimos prácticamente el resumen con ustedes. Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de esta tarde disfrutar de tus bendiciones, de tu bondad y de tu amor. Bendícenos en el resumen del capítulo de esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Como ya ustedes saben, los miércoles estamos estudiando el libro La Educación. Vamos por el capítulo 7, que se titula Biografía de grandes hombres. El mundo siempre ha tenido personas de renombre, ¿verdad? Pero no se compara jamás las biografías de los hombres de la Biblia. No han hecho nunca otros hombres mayor bien que el que ellos hicieron. Obviamente hay 2 o 3 personas que se han destacado en nuestra época, ¿verdad? Porque tenían el temor de Dios en sus corazones. Pero ese capítulo que menciona algunos nombres, personas que se dejaron educar por Dios y Dios transformó su carácter y finalmente llegaron a ser una bendición para el mundo. Imagínese que usted como papá o mamá tenga la oportunidad de que su hijo sea una de las mayores bendiciones para el mundo. No hay mejor sueño que ese, y para honrar a Dios, ¿verdad? Así que honrar a Dios y que sea una bendición para el mundo es, creo que, el propósito más noble que cualquier ser humano pueda tener. Así en Proverbios 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Lo que significa que todos aquellos que se sometan a la educación de Dios con humildad darán fruto. Darán fruto. Estos hombres fueron formados bajo la influencia divina y su carácter fue amoldado a tal magnitud que dejaron un legado y han sido una inspiración y una bendición para las personas que estamos con vida hoy día. Repasar su historia es sumamente valioso para nuestro caminar cristiano. Así que vamos a ir por lo menos a varios de ellos. José. Dice que José llegó muy jovencito a Egipto. Jovencito. Él era un jovencito muy mimado en su casa, ¿verdad? Prácticamente lo sobrecuidaban. Pero su vida cambió instantáneamente. De hecho, se parece a lo que el planeta está viviendo actualmente. Es un cambio drástico, ¿verdad? En la manera de vivir y desenvolverse. Pues José sufrió un cambio drástico. De momento estaba lejos de su familia, camino a Egipto para ser esclavo. Imagínense. Uno que era tratado como un hijo preferido, ¿verdad? Eso había sido un error del papá. Pero su vida cambió drásticamente. Pero cuando él miró hacia atrás y vio las colinas, él ya tenía algo con él que nada ni nadie se lo podía quitar. ¿Sabes qué era? Era la educación del verdadero Dios, del conocimiento del verdadero Dios. Y ya eso estaba aquí en su mente. Ya él sabía que Dios, quién era Dios. Y se aferró a Dios como nunca antes, ¿verdad? Así que él aprendió a ser fiel a Dios como esclavo, como gerente de la casa de Potifar, como preso, y finalmente llegó a ser el primer ministro de Egipto, ¿verdad? Así que en todas las facetas él tuvo una sola propósito: ser fiel a Dios, ser fiel a Dios. ¿Por qué?
Bueno, a él se le contó la historia de su padre Jacob, cuando tuvo el encuentro con el ángel, cuando Jacob soñó de la escalera que tocaba el cielo y cómo ángeles subían y bajaban, y cómo Dios le habló a Jacob, cómo Jacob fue transformado en la lucha que tuvo con el ángel. Eso impresionó su vida y él se sometió a la voluntad de Dios y sabía que el Dios era el Dios todopoderoso que lo podía cuidar y bendecir a donde quiera que él fuera. Así que llegó a ser una bendición para el mundo, ¿verdad? Salvó muchas vidas, inspiró muchas personas, dio paz y tranquilidad a una nación y sobre todo señaló que hay un Dios en el cielo que ama a los seres humanos. ¡Wow! Así que todos los que se acercaron, estuvieron alrededor de él, tuvieron esa influencia de saber de que Dios existe y está en el cielo y se ocupa e interviene en la raza humana aquí en el planeta Tierra. Interviene en la historia, ¿verdad? Tú puedes leer la historia de él en Génesis 49. De hecho, su padre Jacob, cuando fue a morir, en una oración hermosa que su papá hace, y cómo lo bendice ahí y le dice, bueno, los arcos de tus enemigos se destruyeron, pero tu arco se mantuvo fuerte, ¿verdad? Y dice que sus ramas son fructíferas, ¿verdad? Rama fructífera es José, ¿verdad? Así que Jacob describió la bendición que tenía José, pero era porque José había adoptado la educación bajo la influencia de Dios y Dios amoldó su carácter, ¿verdad? En el libro de educación, este capítulo es el que aparece la gran cita que todos conocemos. Es una cita bestseller. La mayor necesidad del mundo es la de jóvenes que no se vendan ni se compren, ¿verdad? Que sean leal como la brújula del polo, ¿verdad? Que sean lo más honestos y que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Y que sepan dar el nombre al pecado como merece, ¿verdad? Esa es la gran cita, la mayor necesidad del mundo, ¿cierto? El mundo necesita hombres que estén dispuestos a servir a Dios, a mostrar quién es Él y ser una bendición para otros, ¿verdad? Porque hay otros que piensan que la religión solamente es condenar a los demás. No. Jesús mismo lo dijo, yo no he venido a condenar el mundo, sino a salvar al mundo. Así que la pureza del cielo vino a mezclarse con los pecadores. Así que nos enseñó que el evangelio es mezclarse con la gente y enseñarles acerca del amor de Dios, ¿verdad? Así que ya vimos que la lealtad a Dios y la obediencia a Dios dio frutos en la vida de José, ¿verdad? ¿Cuál fue otro que fue grande, que ha sido de los grandes del mundo? Daniel, ¿verdad? Daniel llegó también a Babilonia cuando era joven. Y rápidamente su fe fue probada. Su vida corría peligro, pero él decidió honrar a Dios allí y buscar a Dios de todo corazón y Dios lo honró. Así que por la influencia de Daniel, el rey, el mayor monarca de esa época, que era el rey Nabucodonosor, que se jactaba, ¿verdad? Daniel sufrió bullying y sus compañeros de los babilónicos, porque ellos decían que el rey de Babilonia era superior, o los dioses de Babilonia eran superior al rey de Israel o al Dios de Israel, por eso ya estaban cautivos allí, ¿verdad? Pero ellos no le hicieron caso a las burlas. Ellos estaban tranquilos y serenos porque sabían quién era Dios, ¿verdad? Sabían quién era Dios. Así que Daniel se mantuvo fiel en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Y por su influencia, el mayor monarca de aquella época pudo decir que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Suyo es el poder, suyo es la gloria y suyo es el reino por los siglos de los siglos, que jamás, nunca será destruido y su reino permanecerá para siempre. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Gracias a que Daniel le mostró quién realmente era Dios. ¡Wow! Una mayor bendición, ¿verdad? Así que la vida de estos hombres ilustraron, dice el capítulo, a mí me llamó mucho la atención eso, dice que ilustraron la bondad y la benevolencia y el amor de Dios. Eso es increíble.
¿Pero por qué? Porque el amor es la mayor fuerza que existe en el planeta Tierra. Es la que es capaz de cambiar los corazones de las personas. Es la que es capaz de influenciarte a ti y a mí. Es la que nos motiva a desarrollar nuestro carácter, que nos enseña la ruta a seguir, ¿verdad? Así que Dios quiere revelarse hoy a través de jóvenes y de niños y de todo aquel que abra su corazón, revelarse a los demás. Así como Dios utilizó a estos grandes hombres, Dios quiere utilizar a jóvenes de hoy y a niños de hoy y a personas de hoy para revelarse a los demás sobre quién es Él, ¿verdad? Así que los que se entreguen a Él y se esfuercen de todo corazón por llevar a cabo su propósito serán honrados por el cielo. Wow. Dice en el capítulo también, me llamó la atención, que hay 3 cosas que Dios nos ha regalado a los seres humanos. Y cuando uno es joven, a veces uno no le da tanto valor a eso. Pero pregúntale a un hombre adulto o maduro para que tú veas cuán valiosos son esas cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Fuerza. La fuerza que tiene la juventud es un don y un regalo de Dios. El intelecto es otro regalo de Dios, ¿verdad? Y el tiempo. Fuerza, intelecto y tiempo. Y a veces damos por sentado eso, ¿verdad? Pero si le entregamos a Dios nuestro talento, nuestra fuerza y nuestro tiempo, Dios va a utilizar eso para hacer la mayor de las bendiciones para aquellas personas que nos rodean y para lo que nos toque hacer en la vida, ¿verdad? Así que todo joven y todo niño tiene una obra que hacer para la honra de Dios y el beneficio de la humanidad. Ese es un párrafo que está allí, a mí me llamó mucho la atención. Todo joven y todo niño tiene una obra que hacer para la gloria de Dios y para el beneficio de la humanidad. Eliseo era un hijo de un agricultor próspero, pero él aprendió al trabajo, a la diligencia, él aprendió a la obediencia, él aprendió la responsabilidad, ¿verdad? La honradez, y era muy diligente. Y un día el profeta pasaba por allí y le puso su manto encima, y él entendió que se le estaba llamando a seguir las pisadas de Elías, el profeta. Y él no vaciló, dejó exactamente ese día todo y siguió a Elías porque prefirió ser honrado por el cielo, porque posiblemente él iba a ser un mensajero de Dios. Y él decidió ser un mensajero de Dios. Y por eso se mantuvo al lado de Elías, con cosas simples le servía y estaba atento y aprendía. ¿Verdad? Así como era diligente en su trabajo en la agricultura, en el ganado, aprendió la paciencia de arar la tierra, ¿verdad? Así que cuando llegó el momento de la verdad, que Elías lo puso a prueba, le dijo, no, te puedes regresar a tu casa. Yo he sido enviado a otro lugar, puedes irte tranquilo. Él dijo, vive mi alma que no te dejaré. Vive Jehová y mi alma que no te dejaré. ¿Verdad? Así que cruzaron el río y Elías entonces le dijo, bueno, pídeme qué es lo que tú quieres que yo haga por ti. Y él dijo, que yo reciba una doble porción de tu espíritu. Y él le dijo, si me ves cuando soy llevado de ti. En otras palabras está diciendo, si tú te mantienes a mi lado, si te mantienes aprendiendo de lo que Dios quiere revelarte, te será otorgado. Y él tuvo el privilegio, ¿verdad?, de ver a Elías cuando fue tomado por ángeles al cielo. Y ahí descendió el Espíritu de Dios sobre Elías, sobre Eliseo, y ocupó el lugar de Elías, ¿verdad?, como profeta. Y llegó a ser una de las mayores bendiciones para el mundo. Moisés solamente le bastó 12 años para que ninguna influencia lo moviera de su propósito para el cual había nacido. 12 años nada más. La influencia de Egipto trató de moverlo, pero él siguió adorando al verdadero Dios. Obviamente la educación, él tuvo una educación de rico, ¿verdad? De rico y de guerrero.
y de dirigir por la fuerza. Pero Dios lo tomó a sus 40 años, lo llevó al desierto por 40 años y allí le enseñó a desaprender el uso de la fuerza y aprendió a usar el uso del amor y la paciencia. Y dice que no hay otro hombre más paciente que Moisés. Y fue a sus 80 años, cuando después que había sido educado en el desierto, en la escuela del desierto, donde allí no gozaba de ninguna realeza. Allí él estaba rodeado de la grandeza de Dios y él se vio que era un ser humano y cuán frágil él era y cómo tenía que depender de Dios, ¿verdad? Se entregó a su servicio, aprendió acerca de Dios, dice que lo conoció personalmente. Su norte era seguir al invisible, seguir a Dios, ver su rostro cada día. Hablaba con él, ¿verdad? Y llegó a ser una de las mayores influencias para el mundo. Porque por medio de Moisés, Dios le reveló al pueblo de Israel y a la raza humana los principios de la mayor educación que puede tener un ser humano. Los mandamientos de Dios, que son una bendición para el alma, ¿verdad? Por eso David decía, deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado, y son más dulces que la miel, que la que destila del panal. Y por eso David decía, en guardarlos hay grandes recompensas, ¿verdad? Así que la educación superior está basada en los principios de Dios para sus hijos. Así que cada acto de la vida es una revelación del carácter. ¿Escuchaste bien? Sí, cada acto de la vida es una revelación de tu carácter y el mío. Cada acto. ¿Cuánto tenemos que crecer? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que ser amoldados en nuestro carácter? Bastante, ¿verdad? Así que Moisés sacrificó los honores en ser llamado hijo del faraón, en ser el que iba a ser el monarca. Él sacrificó honores terrenales para recibir honores de parte del cielo. Una vida de servicio, ¿verdad? Una vida de servicio y ser una bendición para otros. Así que a través de Moisés, Dios pudo hacer una revelación de su amor. Y me llama mucho la atención, con esto termino. Dice que Egipto llegó a ser un reino muy poderoso, pero hoy su influencia, todo está en ruinas. Pero la influencia de Moisés permanece hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque está basada bajo los principios divinos de los 10 mandamientos y cómo Dios puede transformar el carácter. Así que yo te aconsejo, te animo a que leas el capítulo, es impresionante. Te anima a tú ser fiel, te anima a seguir adelante, a ser obediente, a trazar metas para Dios, ¿verdad? A hacer una bendición para otros, sirviéndole a los demás. Así que te exhorto a que lo leas, saca un tiempo, si tienes hijos, como dije al principio, adolescentes o jóvenes, no sé cómo lo vas a hacer, pero busca la manera que lean el capítulo 7 del libro de la educación. Vale la pena. Bueno, esto ha sido el resumen del libro de hoy, del capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que hayamos aprendido juntos. Así que oremos. Querido Padre, gracias por tu bondad, por darnos un conocimiento de ti. Guíanos y bendícenos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Nos vemos el sábado, si Dios así lo permite. Hasta luego.